Estamos en conexión con Red de Chilpancingo, que está coordinado bajo la dirección de Misión SOS a rescate de la cultura y del medio ambiente, bajo la dirección también de la revista digital Bosquejo Intelectual Mexicano y la página de Tiahui Tiahui, es la hora de informar. En esta ocasión estamos en la Plaza Comunitaria Ignacio Manuel Altamirano con el maestro David Telles Martínez para abordar asuntos sobre la educación. Damos la bienvenida y saludamos al maestro. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Pues mi nombre es David Telles Martínez. Soy técnico docente del Instituto Estatal de Educación de Jóvenes y Adultos. Sí, ok. Esta es una entrevista referente a lo que es la educación actual, anterior, y sobre cómo el trabajo que realiza la Plaza Comunitaria Ignacio Manuel Altamirano. Y también al final de la entrevista vamos a tener un pequeño juego de preguntas calientes, o sea, para que pues es válido también, ¿no? Es parte del humor. O sea, hay algunos intelectuales que no les gusta el humor, pero pues el humor es el pan de cada día. ¿Sale? Entonces iniciamos. La primera pregunta necesaria es: ¿por qué es necesaria la educación en México, en el México actual? Bueno, pues creo que siempre la educación es una de las herramientas que brinda a la sociedad, pues formas de cultura, de transformación. Con la educación podemos interpretar nuestra realidad, podemos leer nuestra realidad y cambiarla también. Entonces, ahorita, pues la educación se debe retomar, sobre todo porque el México que tenemos ahorita, ¿verdad? Sigue en crisis tan complicada de valores, ¿verdad? Yo creo que una de las instituciones que debe de abonar a que volvamos a regresar a lo mejor a un estado pues vamos a llamarlo de avance, es la educación, ¿no? Entonces, la educación va a ser siempre, ¿no?, una herramienta fundamental para comprender y para tener otros niveles culturales, ¿no? Otros niveles culturales. Sí, muy bien. ¿Usted cree que la educación aquí en México está preparada o está apta para enfrentar los retos? No, yo digo que la educación, más que la educación, deben ser los que impartimos la educación. Los que impartimos de la educación debemos estar siempre a la vanguardia de poder experimentar los cambios, ¿no?, que se van dando en México, porque de alguna manera la educación siempre va a descargar en la sociedad. Entonces, si el docente que debe de dar esa educación no sabe, ¿verdad?, contextualizar en qué momento histórico está viviendo para poder brindar herramientas teóricas y prácticas a sus alumnos, ¿no? Entonces hay maestros que se han pasado años con una misma práctica que ya no es válida para este tiempo que estamos viviendo. Entonces, más que eso, tendría que ser los docentes, se tienen que estar preparando, y sobre todo en una línea de lo que es la pedagogía crítica, ¿no? La pedagogía crítica te va a dar las herramientas necesarias de reflexión, de crítica y de cambio, ¿no? De cambio. Enfocándonos un poquito más aquí, entonces los estudiantes que van egresando de las universidades públicas no están aptos para el mercado global. Bueno, lo que pasa es que dentro de la sociedad capitalista en la que vivimos, pues obviamente el sistema económico siempre va a ver la educación como una herramienta para poder seguir subsistiendo, ¿no?, el sistema económico. Entonces, se dice que se educa en habilidades, en conocimientos y en aptitudes. Pero bueno, las habilidades tienen que ir enfocadas al sostenimiento de la economía que tenemos ahorita, ¿no? Entonces yo digo que la educación, pues desde ese nivel está respondiendo, pero desde el nivel de la reflexión no está respondiendo. O sea, la educación tiene que llevar esas dos partes, la reflexión, pero también la práctica y la reflexión. Entonces yo siento como que en el asunto de lo que es la economía de mercado que tenemos, la educación, pues ahorita han dicho, bueno, a ver, los profesionistas que se eduquen en la técnica. Tú como pensante no me sirves como pensante, yo quiero que produzcas. Entonces, pues desafortunadamente, pues la educación está respondiendo al sistema económico imperante que tenemos, pero en realidad no está formando, está deformando a las personas, ¿no? Porque de alguna manera
no fundamentan esa reflexión, ¿no?, que se debe tener, ¿no? Ok, entonces, en esa competitividad es necesario que México entre a los mercados globales o se puede separar. No, México tiene que entrarle a los mercados globales porque es una competencia. Sí. Pero yo soy de la idea que debe de entrarle desde el fortalecimiento de su economía interna. Sí. O sea, debe fortalecer la economía interna y ahí debe ir la educación. O sea, no, no podemos copiar, ¿verdad?, en todas sus características un sistema económico que no es el de nosotros. O sea, nosotros debemos forjar nuestra propia economía fortaleciéndola desde adentro, ¿no? O sea, dándole su nivel al productor de aquí, ¿no? O sea, al campesino, al obrero, el que trabaja, hay que darle esa fuerza al que tiene un taller, ¿no? O sea, no tenemos por qué estar comprando a lo mejor productos norteamericanos cuando aquí lo estamos haciendo de mejor calidad, ¿no? De la mejor calidad. Así es. Ok, entonces, muy bien. Abarcando con las estadísticas de la OCDE, el Coneval y todas las evaluaciones educativas marcan que estamos ceros en un rezago educativo, pero no informan cómo se origina, cómo se crea. Entonces la pregunta sería, ¿cómo llega el rezago educativo? ¿Por qué llega? Bueno, el rezago es histórico, ¿eh? El rezago no tiene que ver con una cuestión de hace 10 años, ¿no? O sea, desde que el México se hace independiente, nacimos ya con un rezago educativo, así como lo entendemos, lo estamos entendiendo hoy, ¿no? Sí. El rezago educativo, desde que se logró la independencia, pues estamos hablando más o menos de 7 millones de mexicanos, ¿no?, que había en ese entonces. De los 7 millones, pues el 80% no sabía leer ni escribir, ¿no? Entonces, es una población, y casi la mayoría eran indígenas, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí empieza el rezago, ¿no?, a razón de que hasta ahorita no se ha podido subsanar porque se ha venido arrastrando y porque las diferentes administraciones que nos han gobernado no han tenido esa gentileza, esa visión, ¿verdad?, de realmente atacar el rezago desde su raíz. Lo atacamos a veces con algunas formas que no tienen gran trascendencia, ¿no?, algunos programas, ¿no? Entonces debe de hacerse un programa realmente desde abajo, ¿no? O sea, ¿cómo alfabetizar? ¿Por qué alfabetizar? ¿Con qué alfabetizar? ¿Desde dónde voy a alfabetizar? ¿No? ¿Y qué resultados tenemos después de los que se alfabetizaron, ¿no? Sí, entonces a partir de la alfabetización, ¿es como voy a enfrentar el rezago educativo? El rezago educativo implica lo que es, según dentro del sistema político mexicano, el rezago educativo, vamos a llamarlo, tiene que ver lo que es primaria, secundaria y alfabetización. Todo ese enorme universo se le conoce como rezago. Sí, obviamente hay rezago a niveles más grandes, ¿no? Hay analfabetas funcionales dentro de las personas que en alguna ocasión estudiamos y ya dejamos de estudiar, pues quedamos rezagados, se llama analfabetismo funcional eso, ¿no? Sí. Pero el rezago educativo comprende los que no saben leer y escribir, los que les falta su primaria, los que les falta su secundaria. Entonces, pues ese enorme rezago que tenemos, estamos hablando de 32 millones, ¿no?, en México, ¿no? Si somos 123 millones de mexicanos, más o menos, que reporta el INEGI, pues 32 millones carecen de esa herramienta educativa, ¿no?, de esas herramientas básicas. Así es. Ok, entonces, ¿usted cree que el gobierno ha prestado atención ante esa situación problemática? Sí ha prestado, pero de manera muy superficial, ¿no? O sea, ha prestado la atención, pero vuelvo a repetir, ¿no? O sea, siempre el asunto de educación, los gobiernos la van a retomar para sostener sus políticas. O sea, no puede estar disociado por un lado la educación y por un lado el proyecto político. Entonces ellos, cuando llega una persona que trae otra visión, primero lo que quiere es cambiar la educación. O sea, los programas, la currícula, lo quieren cambiar con fines de que su política, tanto educativa como social, tenga auge, ¿no? Entonces, tiene ciertos intereses, es un interés, ¿no? Sí. Hay un interés, ¿no?, por parte de los gobiernos. Entonces, no ha habido, pues, un ataque real, atacar realmente, ¿no? No lo ha habido, ¿no?
Ok, entonces usted cree que entonces el gobierno, eh, entonces usted cree que el gobierno no le está dando prioridad totalmente a la educación, ¿es a medias o una, casi nada? Donde se vio el proyecto realmente que se quiso atacar es en la época de José Vasconcelos, de Lázaro Cárdenas, sí, de Jaime Torres Bodet, donde veían que la sociedad sí necesitaba educarse y hubo proyectos muy estructurados. De ahí cuando entra el neoliberalismo empieza pues como que yo desde mi punto de vista hay algunos gobernantes o los que gobiernan como que han pensado que el hecho de que una persona no sepa leer y escribir es un terreno fértil para que ellos puedan seguir ostentando el poder, ¿no? O sea, es un punto de vista muy, muy particular mío, ¿no? Sí. Entonces, por eso no les gusta que esté la gente educada, ¿no? Porque de alguna manera con eso se siguen reproduciendo ellos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué significa educación para adultos mayores? Pues yo creo que ese programa es para adultos mayores, ¿verdad? Sí, pero ¿para qué? ¿Y qué significa educación para adultos mayores? Para los que darles certificados y tengan sus diplomas en sus casas, o sigan preparándose, o hasta ahí, ¿qué significa esto? No, pues yo digo que desde muy particular este asunto de la educación ya en adultos, yo creo que es una situación de justicia social. O sea, nosotros como los que de alguna manera pensamos que nos hemos sido educados en una escuela, vamos a llamarle pública, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad, y aquellos que no la tuvieron, ¿verdad? Es una cuestión de igualdad, de justicia, ¿no? Entonces, un adulto que va a meterse a estudiar, ya lo hace porque quiere aprender, no tanto porque tenga su certificado, ¿sí? O sea, sino que a una edad ya le sabes que lo que yo quiero es aprender, ¿no? Que me enseñes a hacer, me des los elementos teóricos y prácticos para poder resolver situaciones de mi vida, ¿no? O sea, ya no tanto le interesa un documento, ¿no? Entonces, para nosotros, la educación de adultos significa reivindicar nuevamente el quehacer educativo con los adultos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, vamos con dos preguntas y vamos con el juego para que ya demos corte a la cápsula de entrevista. Y la pregunta sería, ¿cómo deben de llegar las sesiones, los apoyos? Ese es un programa social, un programa educativo donde se apoya a la gente que no tiene certificados, diplomas de primaria, secundaria y preparatoria. En cierto momento no tuvieron la oportunidad de tener esto, pero ¿cómo llegan los apoyos? ¿Lo han apoyado las instancias gubernamentales o uno tiene que salir? Esa es la pregunta. Pues de hecho nosotros, como ya hablando desde el punto de vista, vamos a llamarle de estructura del instituto, pues, sí, pues hay recursos que deberían de llegar, ¿no? Pero a veces como que yo llevo 27 años en el instituto y he tenido unos desengaños muy pesados, ¿no? Con directores que sí han hecho del recurso que llega una decisión personal. Entonces no llegan a donde debe de llegar, ¿no? Entonces por eso yo digo y esa es una, pero la otra también, el docente que está al frente de esto de la educación debe tener la capacidad de abrir los espacios, ¿no? De poder gestionar, de poder acudir con algunas nuevas formas, ¿no? Cómo hacernos llegar, pues, lo que nos hace falta, ¿no? Sí. Entonces yo sé que nunca vamos a tener lo que quisiéramos, ¿no? Pero pues de alguna manera tenemos que darnos oportunidades, ¿no? Sí, porque aquí ha habido muchas controversias, porque se hacen los programas, se hacen los departamentos institucionales y el director o los trabajadores de ese programa esperan a que lleguen, los apoyen hasta el lugar. No salen. La pregunta es, ¿por qué no salen a buscar? Hacen convenios con empresas, con unas instituciones. ¿Para qué? Para que se haya mayor apogeo o no sé. Lo que pasa es de que hemos tenido autoridades descontextualizadas de la educación, ¿no? O sea, aquí ha sido más político que educativo el asunto, ¿no? O sea, entendemos que el Estado en algunas dependencias ha politizado tanto que
que los que llegan son por acuerdos políticos de cúpula, ¿no? Sí. Entonces de educación realmente no saben nada, o saben muy poco y pues entorpecen los procesos, ¿no? Entorpecen los procesos abajo, pero arriba sí bien que saben cómo, pues de alguna manera utilizar el recurso, ¿no? Entonces, yo digo que los que dirigen la educación no hemos democratizado, ¿verdad? Este asunto, a razón de que los apoyos que deberían de llegar, que llegan, pero que quedan atorados por ahí, pues que nosotros con justicia podamos hacer que lleguen, porque pues hay cosas muy oscuras que a veces entorpecen el proceso de educación. El proceso de educación. Sí, ya para iniciar con el jueguito, ¿cómo debe ser la crítica hacia la educación? ¿Con discurso político, con demagogía o con humor? Porque muchas veces tenemos ese estereotipo del humor y no lo queremos expresar. Hay humor irónico, humor sarcástico, humor negro, humor erótico, y a veces nos enojamos. ¿Por qué? Porque no podemos enfrentarnos a ese tipo de crítica. ¿Cómo debe ser la crítica referente a la educación? Lo que pasa es que la crítica depende mucho de la persona que la haga, ¿no? Sí. O sea, el que tenga elementos reales de hacer una crítica debe ir acompañado de una propuesta, ¿no? Sí. Porque si yo nada más hago una crítica y no hago propuesta, queda coartada, ¿no? No se cumple pues lo que uno quiere. Entonces la crítica, el docente debe ser crítico, Sí. por naturaleza, el que está en la docencia. Si no eres crítico no tienes razón de ser docente, ¿no? De ser docente. Entonces la crítica entendida como avance. Avance. No como retroceso, no. La crítica entendida como construcción de conocimiento, nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí debemos movernos en ese sentido la crítica, ¿no? Y tratar de que nuestro trabajo pues, sea lo más ameno posible, ¿no? Y pues ahí entra lo que es el humor, ¿no? También hay que saber, ¿no? Sí, por ejemplo, en los años 70, el gobernador Rubén Figueroa decía: Huizuco es mío. ¿Usted cómo le respondería? ¿Cómo haría esa crítica en humor? No, pues se imagina, nadie es dueño de nadie, ¿no? O sea, no puedes tú ostentarte en un conocimiento donde estás haciendo coacción, ¿no? Sí. No, o sea, desafortunadamente, pues hemos tenido gobernantes de esa naturaleza, ¿no? Y pues nadie puede someter a nadie, ni es propiedad de nadie, ¿no? O sea, el que está educado es libre, ¿no? Debes experimentar la libertad, ¿no? Entonces, nadie puede someter a nadie. Digo que sí lo someten. Sí. ¿Por qué? Porque el que está educado, con eso somete al que no se educó. ¿Sí? Sí. O sea, hay mucha gente que está en los gobiernos y con lo que estudió somete al otro, al que no estudia. Y los que no estudian no quieren estudiar, aunque saben que con eso lo están sometiendo, ¿no? Sí, muchas gracias por su entrevista. Entonces pasamos a este jueguito de sacar dos papelitos, son varios papelitos, son 6, en donde vienen preguntas calientes y a ver si nos puede contestar, y si no, pues ni modo, sale devolver y sacamos un papelito, y hay que leerlo frente a la cámara. A ver, ¿te has enamorado de alguna compañera de trabajo? Pues no, yo digo que todo va en relación a ese asunto de la construcción, ¿no? Sí. Sí, o sea, debe de haber un enamoramiento siempre con lo que uno hace, ¿no? Sí. O sea, si haz de cuenta como que el hecho de que tú te enamores de algo o de alguien es porque creas que vale la pena, ¿no? Entonces, en el trabajo debe existir eso. Cuando ya no hay enamoramiento, haz de cuenta que como que ya no hay pasión para hacer las cosas, ¿no? Sí. Entonces, yo así lo pudiera transformar. Ok, o sea, le sacamos otro papelito, hay que revolverlo para que
sea al azar. ¿Se te ha salido el pequeño burgués cuando tomas decisiones? Sí, se me ha salido. Sí. Sí, lo que pasa es que, pues tanto la sociedad te impregna de ciertos roles que los repites con las personas que están a tu lado, ¿no? Sí. Entonces el concepto de burgués significa, pues, de alguna manera un estatus, ¿no? Sí. Un estatus económico, un estatus que a veces es ficticio. Sí. Entonces cuando, sí se me ha salido, ¿no? O sea, que si por ejemplo me quiero comer una hamburguesa, ¿no? Sí. O Y que, vámonos al McDonald's. vamos, ¿no? O que por ejemplo, hoy me quiero tomar pues algún producto norteamericano para sentirme aburguesado, ¿no? Sí. ¿No? O traer el celular y que vean que tengo poder, ¿no? Sí. O sea, esa es la sociedad, desafortunadamente, la que vivimos, es un sistema capitalista donde impera ese tipo de... Es que mecánicamente ya Sí, lo así tenemos. es. Sí. Ok. ¿Te gustó? No, pues es que yo pensé, ¿cuántos años? ¿Te han descubierto infragante y en alguna situación sospechosa? No, no creo. No, porque mi vida ha sido pública. Sí. Sí, o sea, creo que trato de, así como hablo, trato de ser congruente con lo que hago, ¿no? Sí. Entonces, igual aquí... ¿No te has sorprendido? No, o sea, no. No, que yo sepa, no. O sea, Estás aquí ahorita solo y nomás de repente No. te llegan y te sorprenden. No me he sentido ni vigilado, ni me he sentido que hay algo sospechoso, ¿no? Sí. O sea, hasta mi sombra siento que es... Como el asunto de las ligas de Carlos Ahumada. Ujú. Que en, No. Así, ¿no? No. Ok. Muchas gracias por la participación. Esa fue la entrevista con David Teles Martínez, maestro de aquí de la Plaza Comunitaria Ignacio Manuel Altamirano, y esperemos que la información que nos brindó sea un aporte para ustedes como audiencia. Muchas gracias y hasta luego.